En este vídeo te voy a explicar cómo he conseguido la máxima asignación de capital, que son 400.000 dólares en FTMO. Te voy a enseñar y te voy a detallar cómo he gestionado el riesgo tanto en la fase 1 como en la fase 2 de estas dos cuentas de 200.000 dólares. Actualmente FTMO no te deja gestionar más de 400.000 dólares en su empresa de fondeo. Por lo tanto, esta es la máxima asignación de capital que puedes tener con ellos. En mi caso, lo que tengo son dos cuentas de 200.000 dólares. En el caso de FTMO te piden un 10% en la fase 1 y un 5% en la fase 2. Y te voy a desvelar la forma en la que gestiono tanto la fase 1 como la fase 2 para que tú también lo puedas hacer y puedas lograr esta máxima asignación en FTMO. Si no me conoces, me presento rápidamente. Yo soy Benjamín. Actualmente estoy gestionando más de 1 millón de dólares en cuentas de fondeo en diferentes empresas y llevo más de 6 años dedicándome al trading. 3 de esos años viviendo exclusivamente de las ganancias del trading. Mi estrategia de trading se basa básicamente en la liquidez, la tienes explicada completamente gratuita en mi canal de YouTube y también te recomiendo que me sigas en mi Instagram, lo tienes abajo en la descripción, ya que ahí voy compartiendo también de manera gratuita y de forma diaria todas las operaciones y todos los trades que voy cogiendo diariamente. Por lo tanto, si quieres aprender y quieres saber la forma en la que opero, puedes seguirme también ahí e ir aprendiendo sobre mi estrategia. En primer lugar, iríamos a por el riesgo de la fase 1, cómo yo gestiono ese riesgo por trade en la fase 1. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que FTMO te pide un 10% de profit en la fase 1. Muchas empresas de fondeo te piden un 8%, pero en este caso FTMO te pide un 10%. Bien, yo personalmente lo que hago es tener un riesgo de un 1,5% por trade en la fase 1, independientemente de si pierdo o si gano. Esto es algo que mucha gente pues no hace, ya que cuando pierde el primer trade de esa fase le empieza a entrar ese miedo, ese pánico, a creer que van a perder la cuenta y empiezan a minimizar, empiezan a disminuir ese riesgo de forma considerable. Es decir, pasan de arriesgar un 1,5 o un 1% y por ese miedo que tienen por tradear desde el miedo y sin tener confianza en su estrategia, lo que hacen es minimizar ese riesgo y empezar a operar con el 0,5, con el 0,25 hasta lograr ese break-even de nuevo en su cuenta. Esto para mí es un error muy grande. ¿Por qué? Pues porque imagínate que pierdes el primer trade, estás en 1,5% de drawdown, pero el siguiente trade, como tienes miedo y tradeas desde el miedo, le metes un 0,5% en la operación. Imagínate que obtienes un riesgo-beneficio del 1 a 2 o del 1 a 3. Pues bien, arriesgando el 0,5%, como mucho irías a conseguir un 1% o un 1,5% en caso de que tuvieras ese 1 a 3. Sin embargo, si tú siguieras tradeando con ese 1,5% por trade, con ese segundo trade en positivo que te diera un 1 a 2 o un 1 a 3 de riesgo-beneficio, te pondrías prácticamente en el 3% de la cuenta. ¿Esto qué es lo que hace? Pues bien, básicamente reventar tu estadística, reventar la probabilidad y reventar la varianza del trading. ¿Por qué? Pues porque si tú siguieras siempre el mismo riesgo, con que pierdas 2, 3 trades y aciertes uno, prácticamente te pondrías en break-even o incluso en profit. Por lo tanto, esto para mí es una pieza fundamental, sobre todo en la fase 1, porque hacer un 10% es bastante tedioso, es bastante, lleva bastante tiempo y es bastante dificultoso. Por lo tanto, arriesgar un 0,5% o un 1% en la fase 1 para mí, en mi lugar, de forma personal, es una pérdida de tiempo. También porque yo ya tengo un bagaje, yo ya tengo
una experiencia y yo ya tengo unas cuentas fondeadas que me generan rendimientos. A mí todo el tiempo que me lleve en la fase 1 y en la fase 2 es una pérdida de tiempo y de dinero. ¿Por qué? Pues porque todo ese profit que yo le haga en la fase 1 y en la fase 2 voy a ver 0 euros. A mí lo que me interesa es llegar lo más rápido posible a esa cuenta fondeada, obviamente sin arriesgar muchísimo y sin jugar a la lotería, usando mi estrategia, usando un riesgo aceptable, en este caso un 1,5%, pero teniendo en cuenta que todo el tiempo que yo me pase en la fase 1 y en la fase 2, para mí hoy día es una pérdida de tiempo. ¿Qué es lo que haría en la fase 2? Pues bien, en esta fase 2 hay que tener en cuenta que el profit que te pide FTMO es de solo un 5%. Para mí esto cambia pues muchísimo las cosas. Ya no es un 10%, es un 50% menos. Esta vez sí, en la fase 2 yo empezaría a arriesgar únicamente un 1% por trade. ¿Por qué? Pues básicamente porque un 5%, si ya ha superado ese 10% en la fase 1, para mí pues sería mucho más fácil y probablemente seas muchísimo más capaz de superarlo. ¿Por qué? Pues básicamente un 5%, aunque tengas una racha de 2 o 3 trades en positivo, prácticamente la superarías. No es lo mismo, obviamente, un 5% que un 10%, es la mitad. Y para mí, arriesgando un 1% por trade en la fase 2 es más que suficiente para superarla de una forma rápida y eficiente. Sin embargo, la fase 1, al pedir un 10%, pues obviamente es mucho más difícil y por eso yo personalmente arriesgo un poquito más para alcanzar antes ese 10% que te exige FTMO. Aparte también porque hay que tener en cuenta que la fase 2 ya prácticamente es el último paso, la última escalerita que te queda para superar y para obtener esa cuenta fondeada. Ahí la psicología tiene que jugar a tu favor y saber que en el momento que superes ese 5% ya tendrás tu cuenta fondeada. En mi caso, una cuenta de 200.000 dólares. Por lo tanto, sé que, oye, tengo que arriesgar lo justo, tengo que operarla de forma eficiente, de forma más o menos rápida para llegar a esa cuenta fondeada, pero hay que tener en cuenta que en el momento que supere ese 5% ya obtendré esa cuenta de 200.000 dólares. Por lo tanto, yo la fase 2 lo que hago es arriesgar un poco menos, ya que sería el último paso, la última escalerita a subir para obtener esa cuenta fondeada. En tercer lugar, algo que yo personalmente aconsejo y hago mucho hincapié a mis alumnos es una vez tengas esa cuenta fondeada, es decir, hayas pasado esa fase 1, esa fase 2 y ya tengas en tu poder esa cuenta fondeada, asegures tu profit. ¿Qué es asegurar tu profit, Benjamín? Pues básicamente hacer un 1% en esa cuenta fondeada y dejarla parada, pedir el retiro. ¿Por qué aconsejo esto? Pues bien, porque si es tu primera vez o tu segunda o llevas poquito tiempo siendo un trader fondeado, vas a tener muchísimas ganas, muchísimas ansias porque finalmente ha llegado eso que tú querías que llegase desde hace mucho tiempo y es tener tu cuenta fondeada. ¿Qué es lo que va a suceder? Que quieras hacer un 8, un 10, un 20% de esa cuenta fondeada y ser millonario en una semana. Siento decírtelo, esto no va a suceder y seguramente lo que vayas a conseguir haciendo esto es quemar tu cuenta fondeada que tanto trabajo te ha costado. ¿Qué es lo que yo os recomiendo? Una vez tengas tu cuenta fondeada, consigue únicamente el 1% y deja de tradear. Déjala quieta. Si te piden 5 días mínimos de trading, lo que tienes que hacer es abrir una operación con 0.01 lotes y cerrarlo para que cuente como día mínimo de trading y estarte quieto, no hagas nada. Deja esa cuenta paralizada y cómprate otro challenge. ¿Para qué sirve esto? Pues básicamente para asegurar la inversión que has hecho. Hay que tener en cuenta que toda cuenta de fondeo, todo challenge que tú compres, tienes que tomártelo como una inversión. Es decir, inviertes 500 dólares en una cuenta de fondeo y si le haces 1.500 dólares, esa inversión ya ha sido más que rentabilizada. Si tú inviertes 500 dólares y obtienes 1.500, estaríamos hablando de que es una inversión brutal, es una inversión
muy, muy buena. Esto se lo dices a cualquier inversor de los antiguos y te diría que es una auténtica locura. Estarías multiplicando ese capital, esa inversión hecha. Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa como inversores, como traders, es asegurar nuestra inversión. ¿Cómo la aseguramos? Pues bien, si tú has invertido 500 dólares en esa cuenta de 100.000, simplemente párala al 1%, te darán ese 1%, que prácticamente ese 1% normalmente es el doble de lo que te ha costado. En este caso, una cuenta de 100.000 te cuesta alrededor de 500 dólares o 400 y algo, dependiendo si coges una empresa de fondeo u otra o algún descuento. Y el 1% de una cuenta de 100.000 son 1.000 dólares. Pues bien, con ese 1% ya estarías rentabilizando y asegurando tu inversión. Ya te quedarías en profit en esa inversión. Todo lo que suceda después de ese retiro ya prácticamente es solo beneficio. Es decir, tú arriesgas, inviertes 500 dólares, retiras 1.000 y ya una vez que tengas esos 1.000, tu inversión ya está más que asegurada, tu inversión está más que rentabilizada. Por lo tanto, con esa cuenta ya prácticamente daría igual si la pierdes. ¿Por qué? Pues porque ya has rentabilizado. Obviamente no la vas a querer perder, pero lo que tienes que ver, lo que quiero que entiendas es que enfoques esto de las empresas de fondeo como una inversión. En el momento que rentabilices esa inversión, ya prácticamente lo que suceda con esa cuenta de fondeo no pasaría absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya la has rentabilizado, ya has asegurado tu ganancia. Yo hago mucho hincapié en esto porque normalmente cuando sacas tu primera cuenta de fondeo quieres hacerle un 5, un 10, un 20% ser millonario en una semana y lo que probablemente suceda es que la quemes. ¿Por qué? Pues te lo voy a explicar rápidamente, porque vas a hacerle un 2, un 3%, el siguiente trade a lo mejor lo pierdes, bajas a drawdown, por ejemplo, y vas a querer recuperar lo que tenías en profit. ¿Por qué? Porque tu mente va a decir, ostras, soy tonto, he sido tonto, tenía un 3% de profit, tenía un 1% de profit, por querer arriesgar y por querer ganar más, al final me he quedado un break-even, no voy a poder retirar. Bueno, voy a meter otro trade, ya verás cómo consigo ese 1%, ese 2% que tenía, y así pues recupero la inversión y así retiro ganancias. ¿Qué es lo que va a suceder? Vas a perder de nuevo y finalmente te vas a encontrar en un drawdown superior, te vas a encontrar en un 2, un 3% de drawdown y tu mente va a empezar a colapsar, va a querer, pues no, pues yo quiero sacar dinero, he sido tonto, lo he gestionado mal, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué es lo que va a suceder? Vas a entrar en un bucle y vas a empezar a perder, 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 perder y perder. Y esto te va a llevar a quemar la cuenta. Te lo digo porque a mí me ha pasado, a alumnos le ha pasado y para eso estoy yo aquí sentado hoy explicándote esta gestión y te estoy dando estos consejos para que tú no cometas los fallos que yo ya he cometido y que mis alumnos también han cometido. No eres diferente, te va a pasar exactamente lo mismo, por lo tanto, hazme caso. Una vez esté fondeado, retira el 1% de profit y al siguiente mes o a los siguientes 14 días vuelve a operar de forma normal, pero asegura tus ganancias, hazme caso. Y el cuarto consejo que te doy, obviamente, es tener una estrategia de trading rentable, una estrategia de trading sencilla. ¿Por qué? Pues porque cuando estás en un challenge, cuando estás en una cuenta de fondeo y tienes dinero invertido, probablemente tu psicología ya te esté jugando en tu contra. Por lo tanto, necesitas algo muy simple, algo muy sencillo y una estrategia obviamente probada, rentable y que tengas backtesteada y que sepas cómo gestionarla, cómo emplearla sin darle muchas vueltas. Porque cuando estamos invirtiendo, cuando estamos pasando ese challenge, tienes que tener todas las cosas claras, toda la estrategia de trading clara, porque después no puedes tener ninguna duda. Porque pasar una cuenta de fondeo, pasar un challenge de 100.000, 50.000, 200.000 dólares, te va a poner en aprietos de manera psicológica. ¿Qué estrategia de trading uso yo? Pues bueno, si me sigues desde hace ya tiempo en el canal, sabes que yo únicamente me enfoco en los horarios del algoritmo interbancario y en la liquidez, en los puntos de liquidez, en los máximos y en los mínimos pasados. Bien, esta estrategia de trading la tienes explicada de forma gratuita en mi canal de YouTube, en mi Instagram, que lo tienes abajo en la descripción. También voy subiendo contenido de forma gratuita
sobre mi estrategia y básicamente lo único que yo me enfoco es en los máximos y en los mínimos dentro de ese algoritmo interbancario, dentro de ese horario del algoritmo interbancario. ¿Qué horarios son esos? Pues bueno, lo tienes explicado en mi canal, pero son la apertura de la Bolsa de Londres y la apertura de la Bolsa de Nueva York. ¿Qué busco yo? Pues esto que estás viendo aquí en pantalla, que el precio me manipule, que el precio me liquide un máximo para ir en ventas y que me manipule o me liquide un mínimo para ir en compras. A diferencia de la gran mayoría de personas, de la gran mayoría de traders, normalmente la gente lo que suele hacer es cuando el precio toma un máximo, cree que está en la estructura alcista y empieza a buscar compras. Y cuando el precio rompe un mínimo, cree que la estructura se ha puesto bajista y empiezan a buscar ventas. ¿Qué es lo que hago yo? Pues justamente lo contrario. Cuando el precio me rompe un máximo, empiezo a buscar ventas, este sería el patrón, y cuando el precio me rompe un mínimo, empiezo a buscar compras, justamente al revés, justamente al contrario de todos los demás, de todos los traders. ¿Por qué hice esto? Pues básicamente porque me di cuenta de que la gran mayoría, el 70 al 80% de las personas, los puedes ver en las páginas de los brokers, ahí lo ponen, entre el 70 y el 80% de las personas pierden dinero en el trading. Me di cuenta de que, bueno, todas las personas o la gran mayoría de personas operan de esta manera, de la manera de buscar compras cuando rompe un máximo y buscar ventas cuando rompe un mínimo, y dije, oye, pues vamos a darle una vuelta y vamos a intentar buscar una forma diferente de operar. ¿Cuál encontré? Pues básicamente esta, operando de la manera totalmente contraria y totalmente diferente de la gente que opera y hace trading. Entonces busqué estos patrones, cuando me manipula un máximo busco ventas, cuando me manipula un mínimo busco compras. Eso es lo que yo personalmente hago. De nuevo, te repito, todo esto lo tienes explicado en mi canal de YouTube, en mi Instagram lo tienes abajo en la descripción. Espero que te haya gustado, espero que hayas entendido la forma en la que yo paso mis cuentas de fondeo, mis challenge y con la que he conseguido esta máxima asignación de capital en FTMO que son 400.000 dólares. Sin más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.